Hoy traemos fichas del querido pez escalar. ICA, calificada como pyme innovadora. Hola a todos, soy Sara González, graduada en Ciencias del Mar con máster en oceanografía y especializada en procesos biológicos, y hoy a petición popular traigo una ficha de un pez muy querido en el acuario, el pez ángel o escalar, así que vamos a conocerlo un poquito más. Por cierto, te recuerdo, esta es la quinta ficha de pez que vamos a subir al canal. Ya tenemos subida la del pez goldfish, el ramirezi, el guppy y el cíclido limón, que les dejaré en la lista de reproducción por aquí arriba por si quieren ir a verla. Ahora sí, volvemos con la ficha del escalar, Pterophyllum escalare, que es su nombre científico. Es un pez que pertenece a la familia Cichlidae, es decir, es un cíclido que habita en los ríos de Sudamérica. Principalmente y a grosso modo habita en el río Amazonas, aunque también habita en sus afluentes. Concretamente, dos ejemplos, río Nanay y río Manacapuru, que son dos de las zonas donde se encuentran dos de las variedades salvajes más famosas dentro de esta especie, que es el escalar Nanay y el escalar Manacapuru, que a pesar de pertenecer a una misma especie, se localizan en zonas diferentes, son poblaciones diferentes y por lo tanto tienen características morfológicas ligeramente diferentes, sobre todo en términos de coloración y un poco en el patrón de comportamiento. Este pez es ovíparo, se reproduce poniendo huevos en el acuario que con relativa facilidad podrán llegar a buen término si las condiciones del agua son buenas, forman pareja y se reproducen. Les gusta sobre todo utilizar superficies planas como raíces y plantas de hojas anchas. Y diferenciar a machos y hembras no es muy fácil, cuando más fácil es en época de reproducción o cuando ya han formado pareja, porque la hembra es ligeramente más pequeña y estilizada que el macho y tiene un ovopositor, que es un pequeño apéndice en forma triangular debajo del abdomen, en la zona baja del abdomen, más abultada y de color rosita. Y el macho, diferente de la hembra, es más abultado, suele ser más robusto y ligeramente más grande y tiene un espermiducto, que es el apéndice con el cual fecunda los huevos, mucho más finito y cortito que el oviducto de la hembra. Si no somos expertos en esto, va a ser bastante difícil observar las diferencias, a menos que los veamos poniendo los huevos y fecundándolos, hembra y macho. Y como ocurre con otros peces escalares, se crían muchísimo en cautividad y se hacen cría selectiva y por eso hay muchas variedades de esta misma especie. En términos de coloración, alejándonos de las especies o variedades salvajes y derivados de los salvajes, pues tenemos muchísimos tipos. Tenemos los escalares mármol o marmoleado, tenemos los koi, tenemos los snow white o los albinos, tenemos los dorados, tenemos negros, tenemos azules y muchísimas otras variedades. Y en términos de aleta, tenemos a los normales, provenientes de los más naturales, con las aletas estilizadas y largas, y también tenemos variedades tipo velo, que tienen las aletas mucho más voluminosas, más grandes y vistosas. Pero, como siempre digo, con el resto de peces no dejan de ser la misma especie, solo que variedades distintas. Por lo tanto, todos compartirán los mismos parámetros y necesidades de agua. Y hablando de necesidades, pues vamos a ver cómo debemos cuidar y qué condiciones debemos proporcionarle a estos peces en el acuario. Empezando, como siempre, por el tamaño de la urna. Son peces grandes, bastante voluminosos, 15 centímetros por lo menos de alto por sus elevadas aletas, así que tenemos que proporcionarle un espacio vital suficiente. Yo recomiendo de 40 a 50 litros por cada ejemplar, pero como son peces de cardumen, es recomendable juntarlos, es decir, crear pequeños grupos, mínimo meterlos en pareja y ya de ahí ir aumentando el tamaño. Por lo tanto, si queremos una pareja, acuarios a partir de 100 litros y cada vez que queramos meter más, pues agrandar su espacio. Nunca meterlos en acuarios de menos de 100 litros por pareja. Segundo punto, la decoración del acuario. El escalar es un pez al que le gustan las aguas limpias y claras, que no quiere decir cristalinas, ya que habitan en ríos con cargadas materia orgánica y taninos en el agua que las amarronan. Por lo tanto, podríamos proporcionarle un ambiente de aguas negras similares. ¿Cómo? Introduciendo hojarasca caída en el fondo. Podemos utilizar también sustratos arenosos, que les va muy bien, y abundantes raíces sumergidas en los cuales ellos depositarán los huevos en caso de que se lleguen a reproducir en el acuario.
Para imitar ese color amarillento ámbar del agua podemos introducir, que es muy beneficioso, hojas del árbol Terminalia catapa o almendro indio, que aparte de proporcionar taninos, acidifica ligeramente el agua, lo que les proporciona las condiciones ideales para ellos, y les aporta también sustancias antifúngicas y bactericidas, lo que es muy efectivo para mantenerlos más sanos y protegidos frente a agentes externos. Por todo lo demás, también podríamos meter plantas, una buena vegetación para que nos depure el agua y para que estos curiosos peces pues vayan explorando todos los rincones del acuario y se sientan como en casa. Hablando de las aguas negras, si queremos una forma continua de aportar taninos al acuario y además acorde a la decoración del acuario de estos peces, las raíces, como ya he comentado, hay multitud de raíces en el mercado, multitud de tipos de maderas, casi todas ellas liberan taninos cuando se introducen en el agua. Raíz de manglar, raíz de mopani también es muy buena para liberar taninos, raíces rojas también tienden a liberar un poquito de taninos. Esto va a hacer que se tiñan las aguas del acuario, además en muchos de los casos estimula la puesta en nuestros escalares. Si tenemos una pareja que se nos resiste a la puesta, esta liberación de taninos, esta proporción de aguas negras en el acuario puede estimularlos, así que nunca está de más introducir una buena cantidad de raíces para proporcionar naturalidad y esas aguas negras que tanto les gustan. Y con respecto a la luz, pues se encuentran cómodos en ambientes de luces tenues, no muy brillantes, ya que están acostumbrados a en su hábitat natural tener luz tamizada por la abundante vegetación. Esto sobre todo para las variedades salvajes o las menos domesticadas. Sin embargo, los escalares que nos encontramos normalmente en comercio, que están mucho más domesticados, pues son mucho más adaptables a este parámetro y podríamos ponerle una luz convencional. Hey, hola, hola, gracias por haber llegado hasta mitad del vídeo. Ya no te queda nada para terminarlo y descubrir cómo cuidar al bonito pez escalar en el acuario. Te recuerdo, si aún no te has suscrito a Canal y Casa, te puedes suscribir, darle a la campanita para que te avisemos de próximos vídeos y recuerda, si te está gustando, nos puedes regalar un like, eso nos hace muy felices. Sigue para ver el final. Ahora bien, veamos los parámetros de agua que necesita el pez escalar. Pues es un pez tropical, le gustan las aguas templaditas, aguanta rangos de temperatura de entre 24 y 30 grados aproximadamente. Tiene un amplio rango para moverse. Con respecto al pH, prefiere pHs ligeramente ácidos, aunque también se siente bien en la neutralidad, es decir, pH de 6 a 7 aproximadamente. Y dureza del agua, ligeramente blanda, de 2 a 10 estaría bien. Siguiente aspecto, filtración. El escalar es un pez resistente, no requiere mucho cuidado ni una filtración excesiva, pero como he dicho anteriormente, sí le gustan las aguas limpias, sin partículas. Por lo tanto, un filtro que tenga una buena carga filtrante mecánica estaría bien suministrárselo para que tenga esa agua libre de todo tipo de partículas, a pesar de que el agua pueda tener taninos como también le suele gustar. Además de esto, también es interesante aportarle una buena oxigenación en el agua. Por lo tanto, filtros que rompan la superficie del agua y aporten esta oxigenación son bastante beneficiosos. Por lo demás, podríamos poner los filtros que quisiéramos, un filtro de mochila, un filtro interno, un filtro externo, da igual. Con que mueva unas 3 veces la cantidad total de litros del acuario por hora, irá bien. Lo demás es a gusto del consumidor, dependiendo del tamaño del acuario, elegir el filtro adecuado. Con respecto al mantenimiento, pues no hay mucha ciencia, es un pez bastante resistente el escalar. Eso sí, debemos tener en cuenta que a veces es un poco susceptible a infecciones por bacterias u hongos en las aletas. Como tiene las aletas muy largas, a veces se hace heridas y se les pueden llegar a infectar. En este caso, prestar mucha atención a eso y utilizar productos para prevenir el ataque bacteriano o por hongos. Por ejemplo, las hojas de catapa son muy buenas porque tienen esos extractos antifúngicos y antibacterianos, y si no tenemos hojas de catapa como tal o no nos gusta el color amarillo que le da al agua porque queremos tener un agua cristalina, tenemos productos alternativos. Por ejemplo, como ya he enseñado en otros vídeos, extracto de catapa, como el Catapa X. Aporta esos productos antifúngicos y antibacterianos naturales que mantiene más protegido al pez, sobre todo mantiene alejadas las infecciones en las aletas de este y no tiñe, no colorea el agua, así que tenemos varias opciones. Siguiente aspecto, la alimentación del pez escalar. Es un pez omnívoro, es muy bueno de boca, va a aceptar cualquier tipo de alimento, pero tiene tendencia insectívora, así que si le damos alimentos compuestos por insectos o alimento vivo o congelado que contenga esos mismos organismos, pues va a ser mejor que mejor. Recomendación: alimento específico para peces tropicales omnívoros que ya tienen la cantidad de proteína ajustada que necesitan. Recomendación nuestra, o que utilizamos nosotros, alimentos para tropicales como el Insect Superfood o incluso el Tropifish, en gránulos o en escama, da igual, este pez acepta muy bien todo. Eso como una buena base de dieta seca, y luego obviamente hay que complementar con, como ya he dicho, alimento o vivo o alimento congelado.
Daphnia, Artemia, gusanos tubifex, larvas de mosquito, todo lo que se nos ocurra, porque este pez es muy voraz y va a aceptar de muy buena gana cualquier alimento que le proporcionemos. Y ya por último, para terminar, la compatibilidad de este pez con otros compañeros. Pues el pez escalar es un pez que tiene bastante carácter, es un cíclido y como tal es bastante territorial y tiene un comportamiento jerárquico en grupo. Por lo tanto, debemos juntarlo con determinadas especies, pero evitar otras. Por ejemplo, se va a comportar muy bien con peces de tamaño similar y ligeramente inferiores. Hay que evitar juntarlos con peces muy grandes y agresivos, como otros cíclidos sudamericanos tipo acaras u otros similares de tamaños muy grandes que vayan a atacarlos, porque se pelearán indudablemente. Y por otro lado, si los ponemos con peces muy pequeñitos, tenderá a atacarlos para querer devorarlos. Así que tenemos que encontrar el equilibrio. Vamos a ver con qué podemos asociarlo. Compatible con tetras de cardumen como neones, cardenales, borrachitos, otros peces como monjitas, que son un poquito más grandes, los dejará tranquilos, y similares. También podemos juntarlos con cíclidos enanos que van a ocupar una zona más baja en el acuario que estos escalares, como por ejemplo ramirezi, apistogramas, pelvicacromis y muchos otros. Es una asociación bastante buena. Y para las zonas bajas del acuario aceptan muy bien casi todo tipo de compañeros, todo tipo de coridoras, covítidos los aceptan muy bien siempre que compartan parámetros, botias y todo tipo de loricáridos prácticamente, plecos, otocinclus, ancistrus y todo lo que se nos pueda ocurrir. Como están en la zona baja del acuario, a no ser que se acerquen a su zona de reproducción, los dejará tranquilos. Y ya para acabar diré algunos ejemplos de asociaciones que no se deberían o no se recomienda hacer a pesar de que se ve mucho en acuarios. Ejemplo número 1, no se recomienda juntar, escalar con peces Oscar, los Astronotus ocellatus, porque los peces Oscar son peces que crecen muchísimo y son muy agresivos, van a atacar sí o sí a los escalares, a pesar de que si los mantenemos cuando son chiquititos se llevarán bien, cuando empiecen a crecer tendremos problemas. Tampoco juntarlos con adinoacaras, como el Ribulatus, el terror verde, que por algo tiene ese nombre. Son cíclidos muy territoriales, muy agresivos, de gran talla, que no dudarán en atacar al escalar. Y por otra parte, como ya he dicho al principio, no juntarlo con peces demasiado pequeñitos. El escalar tenderá a comérselo. A mí me ha pasado ya muchas veces, a pesar de que parecen tranquilos, no. Por ejemplo, Boraras brigitae, esos pequeños rábora que son preciosos. Hay muchas asociaciones en acuarios de estos pececillos con escalares que aparentemente se llevan bien, pero tarde o temprano cuando el escalar empieza a crecer, tenderá a comerse alguno de estos boraras y si no los tendrá constantemente aterrorizados porque son peces tímidos, muy chiquititos, que son presa muy fácil para un escalar de tamaño medio. Así que no se recomienda, eso ya queda en la responsabilidad de cada uno, pero ya tenemos asociaciones que podríamos hacer y las que deberíamos evitar. Y hasta aquí llegado la ficha del bonito pez escalar. Hoy despedida rápida, ya no les aburro más. Como siempre, ya saben, si tienen algún otro pez en mente del que quieran que hagamos ficha, nos lo dejan en los comentarios. Estamos siguiendo todos los comentarios por orden de preferencia para subir peces cada semana. Por todo lo demás, se pueden suscribir a Canal Icasa si aún no se han suscrito. Denle a la campanita, recuerden, para que les avisemos de próximo contenido y si les ha gustado esta ficha, nos pueden regalar un like, que eso nos hace muy felices. Volvemos la semana que viene con más. Hasta la próxima.